Vamos a ver ahora cómo se puede hallar la ecuación o fórmula de una función lineal mirando simplemente su gráfica. Aquí tenemos un ejercicio donde nos pide hallar la ecuación de estas funciones lineales. Vamos a hacer el apartado A. Bien, cuando miramos esta gráfica, lo que tenemos que identificar son dos puntos donde podamos ver claramente sus coordenadas. Yo, por ejemplo, voy a identificar este primero, veis aquí, ese puntito que le llamo A. Y a este puntito, le podría llamar a este, pero voy a llamarle a este de aquí, que se ve claramente sus coordenadas. Las coordenadas de A, aquí las estáis viendo, es el punto de coordenadas 0, menos 2. Y el punto B es el punto de coordenadas 2, 0. Bien, ya tengo ahí dos puntos de la recta. Pues vamos a ver cómo se haría la ecuación de esa función lineal que acabamos de ver. En primer lugar, tenemos que saber que al ser su gráfica una recta, como la gráfica es una recta, entonces la función es lineal, es de la forma y igual a mx más n. Bien, ahora tenemos que calcular cuánto vale m y cuánto vale n. En principio se puede hacer de una manera que es saber que la n es la ordenada en el origen. Si miramos la función, aquí nos damos cuenta que en el origen la ordenada vale menos 2, es decir, la n valdría menos 2. Ya tendríamos lo que vale la ordenada en el origen. Ahora lo que podríamos sacar es la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? La pendiente de la función, que se le llama m, en este caso está claro que va a ser una función creciente. Es como pasar del punto que he visto en el dibujo, el que he puesto a la izquierda, como pasar del punto 0 menos 2 al punto 2, 0. Pues siempre se va a calcular la pendiente de una función lineal de la siguiente forma. Se va a calcular el incremento que ha hecho la y partido el incremento que ha hecho la x. Vamos a ir pensando. Yo he recorrido la función desde el punto A hasta el punto B. Siempre el punto A está a la izquierda del punto B. Como he ido desde el punto A hasta el punto B, el incremento de la y sería el final menos el principio. En este caso sería 0, le resto menos 2. Siempre cogeremos la segunda coordenada menos la primera. El incremento de la x, ¿cómo he pasado desde que la x vale 0 hasta la que x vale 2? Pues lo que tengo que hacer es restar el final menos el principio. 2 menos 0. Si calculo arriba, me sale 2 y aquí abajo sale 2. 2 entre 2 vale 1. Es decir, la pendiente vale 1. Es mayor que 0, la función era creciente. Os recuerdo que aquí se veía perfectamente que la función era creciente. Y la ordenada en el origen es n igual a menos 2. Pues ya tengo la función y igual a f de x igual a mx más n. La m vale 1, pues entonces pongo 1 por x, x. Y la n vale menos 2, más menos 2, pues sería menos 2. Esta sería la expresión de esa función lineal. Vamos a hacer ahora el apartado B. En el apartado B de este ejercicio tenemos aquí una función, evidentemente, que vemos que todo es constante. La pendiente es evidente que vale 0, va a ser una función constante. Y la ordenada en el origen, la n, nos damos cuenta que en el origen esta cantidad es negativa y la n vale menos 3. Es decir, esa función, en el ejemplo B, como es una función constante, la gráfica es una recta horizontal. Eso significa que es una función lineal donde la m vale 0, la pendiente. Es decir, que la función es de la forma y igual a n, al ordenado en el origen. Como m vale 0 y la n que hemos visto vale menos 3, la función y igual a f de x es igual a menos 3. Esta sería la expresión de esa función lineal. Bien, vamos a hacer ahora el apartado C. En el apartado C, que lo veis aquí, yo tengo esta gráfica. Entonces, intento localizar, fijaros, aquí no se ve un punto claro, pero aquí sí, ese va a ser un primer punto que yo localizo. Este también va a ser otro, y este va a ser otro. Tendría que elegir de los que yo vea claramente dos de ellos. Pues voy a elegir, por ejemplo, el A
va a ser este y el B va a ser este. ¿Por qué he cogido aquí el A y no lo he cogido aquí? Porque las coordenadas de A son más sencillas, que son 0, 0, el origen, y las del B sería el 2, 1. Bien, la ordenada en el origen vale 0, es una función de proporcionalidad porque pasa por el origen. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Sé que en ese caso, en la función que acabamos de ver, la gráfica es una recta que pasa por el origen. Entonces, lo que ocurre es que evidentemente la n vale 0 porque pasa por el origen y es una función lineal de la forma mx, que es lo que llamamos una función de proporcionalidad. ¿Cómo calculamos la m? La m sabemos que hemos pasado de un punto A, que lo teníamos en el dibujo, que era el 0, 0, hemos pasado a un punto B, que era el de coordenada 2, 1. Siempre se va a calcular la pendiente con la siguiente fórmula. Sería la coordenada segunda del punto B, que sería esta, ¿lo veis? El incremento de la y partido el incremento de la x. ¿Cuánto ha incrementado la y para pasar de 0 a 1? Pues 1 menos 0 sería la segunda coordenada menos la segunda coordenada. ¿Y el incremento de la x? Pues 2 menos 0. Si hacemos cálculos, la pendiente vale un medio. Entonces, la función lineal que nos tenemos que calcular es igual a f de x igual a un medio por x. Es una función de proporcionalidad. Y el último ejemplo, que sería el apartado D. Lo vemos. Intento identificar dos puntos. Fijaros, ya aquí no se ve que el origen ya no pasa. Veo ese punto claramente, que es el punto de coordenada. El A este va a ser de coordenada 0, menos 1. Este puntito no está claro. Este tampoco está claro. Este sí está claro. Este es el punto B, que va a ser de coordenada 1, 3. Más cosas. Se observa que la función no pasa por el origen, es una función afín, es decir, la n vale distinto de 0. ¿Cuánto vale la n? La ordenada en el origen. Me voy al origen y donde corta, ¿os dais cuenta que corta por debajo? Pues eso significa que la n vale menos 1, porque pasa por el punto 0, menos 1. Entonces, cuando yo tengo esos datos, los paso aquí al folio y sé que la gráfica es una recta que no pasa por el origen. Y aparte no es constante. Entonces se trata de una función lineal, afín y no constante. Es de la forma igual a pendiente por x más n. La n la conozco porque yo sé que la función pasa por los puntos. El a, que era el 0 menos 1, como pasa por el 0 menos 1, eso me dice que la ordenada en el origen vale menos 1. Ya tengo la mitad de la función. Ahora lo que me falta es calcular la pendiente. Yo sé que también pasaba por el punto B que tenía en el dibujo, que era el de coordenada 1, 3. ¿Cómo se calcula la pendiente? El incremento de la y partido el incremento de la x. Quiero que lo veáis gráficamente en el dibujo. El incremento de la y. Para pasar desde aquí hasta aquí, la y ha subido 1, 2, 3 y 4. O sea, el incremento de la y ha sido subir en un hipotético ascensor 4 unidades hacia arriba. Y el incremento de la x, que ha pasado desde este punto a este punto, pues va a ser una unidad a la derecha. Bien, eso es en el dibujo. Ahora vamos a hacerlo con la formulita. Pues bien, si tenemos aquí los puntos, sería el incremento de la y, sería la segunda coordenada del punto que he puesto a la derecha, menos la segunda coordenada del primer punto. 3 menos menos 1, como dije antes en el dibujo, sale 4. Ahora, el incremento de la x, que siempre va a ser positivo porque el b yo lo elijo a la derecha del punto A. Siempre el incremento de la x va a ser positivo porque el b es un punto que se sitúa a la derecha
de A en la gráfica. Y A y B son dos puntos que se pueden determinar sus coordenadas a simple vista. Entonces el incremento de la X va a ser la segunda coordenada de X, es decir, la del punto B, y la primera coordenada del punto X, que es 0. Bien, entonces tendría 1 menos 0, 1. Lo que dije antes en el dibujo, que el incremento de la X había sido de una unidad. 4 entre 1, pues sale 4. La pendiente es positiva, evidentemente la función era creciente. Ya sé lo que vale la ordenada en el origen y la pendiente. Pues ya puedo reconstruir la función de la forma y igual a f de x igual a la pendiente m por x, es decir, 4x más menos 1. Más por menos es menos. Y me sale menos 1. Aquí tendríamos la función lineal a partir de su gráfica.